Bueno, yo salí temprano esta mañana a trabajar porque resulta que ayer estuve enfermo, estuve engripado, entonces quería recuperar un poco de horas. Salí más temprano de lo habitual. Y fui, me paré en el empalme, yo trabajo en remises ya, me paré en el empalme, como siempre, había un coche delante mío, salió, lo mandaron a buscar un pasaje, y bueno, vino un joven y pidió abordar sobre el coche y subió y me pidió que lo llevara a la calle Entre Ríos al 1200. Bueno, cuando íbamos a la calle Entre Ríos más o menos al 900, me dijo que doblara a la izquierda, no recuerdo el nombre de esa calle, y llegamos a un pasaje. Me dice que lo esperara un segundito, que iba a buscar una llave y que de ahí lo llevaba a donde me había dicho. Bueno, resulta que cuando yo paro, que este señor, supuestamente muchacho joven, iba a buscar la llave, me agarro del cuello, me tira para atrás y me dice, te voy a pegar un tiro. Y bueno, yo entonces le digo, mira, si vas a pegar, pegame, porque no me vas a sacar nada. Porque primero me había preguntado qué estaba en el trabajo. Mira, no sé, porque yo recién empiezo. Bueno, me dice, te voy a pegar un tiro. Bueno, si vas a pegar, pegame. No me vas a sacar nada. Entonces yo alcanzo a poner el coche en marcha, como estaba en ese pasaje a las oscuras, ¿vio? Entonces él me agarró el cuello, me tiraba para atrás y yo con la mano derecha trataba de defenderme, ¿vio? Y sacármelo de encima. Y bueno, se dio el respaldo del asiento y me tiró para atrás. Pero yo así mismo, con la punta de los dedos, pude manejar el coche y lo tiré más o menos 2 cuadras por la Tucumán. Y justo había un remis parado. Se ve que estaba dejando gente. Y bueno, y entonces él me sacó la llave y me seguía pegando trompadas en la cabeza, más que todo, ¿vio? Y me agarraba de la campera, entonces me rompió la campera, la otra. Y yo me tiré al suelo, ¿vio? Y pedí auxilio. Y me seguía pegando. Y bueno, cuando el que estaba ahí levantó la luz, y entonces él se disparó. Y no logró sacarme nada, pero sí me golpeó mucho en la cabeza, en la cara, vio como estoy golpeado. Don Carlos tiene 73 años y lleva más de 10 trabajando como conductor de un remis. Por razones de salud se jubiló anticipadamente y a pesar de los aportes realizados como chofer de colectivos de larga distancia, hoy solo percibe una jubilación mínima que no alcanza los 5.000 pesos. Vive junto a su esposa y la difícil situación económica lo lleva a tener que trabajar de lunes a sábado de 6 de la mañana hasta 7 de la tarde. No es la primera vez que don Carlos debe enfrentarse a un delincuente. Ya le ocurrió algo similar hace algunos años en proximidades del Parque Sarmiento. Don Carlos es asmático crónico, padece cáncer de próstata. A pesar de todo, debe trabajar para poder sobrevivir. Don Carlos, ¿va a volver a trabajar en el remis? Sí, porque es mi medio de vida y sí, esto no me amedrenta. Tendré que cuidarme un poco más, pero tengo que seguir adelante. Voy a seguir adelante. No voy a dejar. Excepto si llego a tener la suerte de cobrar ese dinero que el ANSES me debe, que ellos mismos han reconocido que me deben y me pagan mi sueldo real como chofer de ómnibus larga distancia. Bueno, quizás ya dejé de trabajar porque quiero disfrutar de mis hijos, de mi esposa, de mis nietos, que los quiero muchísimo. Quiero disfrutar de ellos y de mi vida, por supuesto. Mi salud no es de la mejor.